Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes un espacio que ya es habitual desde la Universidad Iberoamericana cada martes. Desde el mes de marzo estamos realizando este ciclo de conferencias en torno a temas de derecho de familia, niñez y adolescencia que hemos decidido iniciar porque la universidad tiene una vertiente y un compromiso realmente que se reafirma cada día con todas las líneas de investigación, de trabajo, de cursos de posgrado que ofrece, donde la sociedad y su valor de trabajo hacia la sociedad creo que están presentes. En este caso, en esta tarde, el profesor Eduardo Velázquez no podrá acompañarnos debido a otros compromisos, pero hizo llegar también su saludo, así como también el saludo de nuestra rectora, la doctora Sani Velázquez de Romero, Romero de Velázquez, en donde realmente estos espacios constituyen una prioridad para la universidad y así lo han venido demostrando en las distintas sesiones que hemos tenido. Como siempre vengo compartiendo con ustedes y es importante que sepan, porque creo que son también personas interesadas en la materia, durante este tiempo hemos abordado distintas temáticas que hacen a los derechos de familia, niñez y adolescencia, muchos de ellos realmente novedosos para todo el proceso que vivimos durante la pandemia y que además después va a quedar como escenario en la pospandemia, el tema de alimentos, eh, el derecho a relacionarse con los miembros de la familia más allá de los progenitores, cómo estamos regulando esas materias, temas como también la protección real de la infancia. Estuvimos compartiendo con distintos representantes de las instancias del Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos. Eh, También estuvieron magistradas que pudieron graficar de qué manera se agilizaron y se tramitaron los procesos en este periodo, que tuvo que hacer la jurisdicción especializada para poder estar de alguna manera a la altura de las necesidades, a la vez que se planteaban llenas de limitaciones por el contexto que tenemos. Y siguiendo con toda esta lógica de indagar más, de compartir y de posicionar desde la academia temas que hacen a los derechos, hoy queremos compartir con ustedes, hemos pensado en abordar dos perspectivas, dos temas de máxima actualidad para los derechos de la infancia y la adolescencia. Y para ello invitamos a dos especialistas, en este caso también colegas muy apreciados. Desde México va a estar con nosotros el maestro, el profesor doctor Javier de la Fuente Linares, a quien en un momento voy a presentar. Y yendo hacia el sur de nuestro país también va a estar con nosotros el profesor magíster Juan Estete, que es también un colega muy apreciado y que en breve estaré presentando. Bien, entonces este ciclo de conferencias se realiza en el marco de la maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, que estamos ya iniciando en su segunda cohorte, también con docentes de mucha trayectoria, y que en este caso quiero hacer referencia a la metodología que vamos a tener hoy. Como verán, tenemos dos expositores y para aprovechar al máximo lo que van a presentarnos, queremos darles el uso de la palabra a ambos, y a continuación los participantes van a tener un espacio en el chat para realizar preguntas. Igualmente, si quieren ir haciendo sus preguntas en el chat, yo voy a ir tomando nota y luego al final voy a trasladar a los participantes. Voy a presentar entonces a continuación al profesor, al maestro José Cándido Francisco de la Fuente y Linares, que es maestro en Derecho. Él es mexicano, cursó su licenciatura en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla y sus estudios de maestría en el Centro Universitario Irlandés. Es profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde el año 73. Es maestro fundador desde el año 1984 de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, catedrático en la Universidad Iberoamericana, Campus de Puebla, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus de Puebla desde el año 2004, a nivel de maestría en la Universidad también del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, profesor con reconocimiento de perfil deseable por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal en el área civil y también de Derecho Familiar. Es miembro de la Asociación Mundial de Profesores de Derecho, también de la Asociación Latinoamericana de la Enseñanza de Derecho por Casos, ALAC. Es integrante del Comité Científico Internacional de Derechos de Familia del Mercosur en calidad de observador e integrante de comités científicos internacionales de los Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que tuvo sede en México, Cuba, Argentina, República Dominicana y por supuesto en el año 2016 lo tuvimos gratamente aquí como miembro del comité científico del Congreso Mundial que se organizó en Paraguay. Es también presidente fundador del Colegio de Abogados del Estado de Puebla y del Instituto Poblano de Derecho Familiar y aportó en diversas conferencias en la materia en distintos países de Latinoamérica, entre ellas Cuba, República Dominicana, Paraguay, España. También ha sido docente en la maestría de Derecho de Familia a la Universidad de Barcelona y ha escrito más de 150 artículos y ensayos en revistas universitarias nacionales y extranjeras, en periódicos estatales, autor de libros y también de guías para el derecho civil, entre otras. O sea, el profesor Maestro de la Fuente que nos acompaña hoy realmente tiene también una trayectoria que estamos muy satisfechos y honrados de recibirle, y también cuenta con un medio de, digamos, de difusión del derecho de familia, porque él a través de medios de comunicación de Puebla siempre está posicionando, al igual que nosotros, las temáticas que hacen a nuestro quehacer en el derecho de familia. Por su parte, el doctor Juan Manuel Estete es miembro actualmente del Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Ñembucú. Es también máster en Ciencias Jurídicas, es profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar y es también doctorando en esta casa de estudios en la Universidad Iberoamericana. Es también un colega con el que comparto, al igual que yo, somos doctorandos en Ciencias Jurídicas, así que es una satisfacción y un enorme placer que un colega pueda compartir y contribuir a estos espacios desde su quehacer como magistrado. Así que sin más, ya también establecidas las reglas para este espacio, voy a dar la bienvenida al doctor de la Fuente y les reitero la posibilidad de ir dejando a la vez que escuchan al maestro de la Fuente sus preguntas en el chat para posteriormente pasar a escuchar al doctor Estete y finalmente concluir con el espacio de preguntas. Muchas gracias a todos los participantes que, como veo, también están de distintos puntos del país. Voy mirando las participaciones y veo también que nos comparten, como siempre, de otros puntos de Latinoamérica y ahora también desde México, que se suman con el maestro de la Fuente. Maestro de la Fuente, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Pues un gusto de estar con todos ustedes, saludando a todos tus integrantes del diplomado y de la maestría y de la Universidad Iberoamericana de Asunción, Paraguay, a quien agradezco esta invitación que nos han hecho para formular algunos comentarios sobre los acontecimientos o cuestiones actuales sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y también compartir con un personaje de ahí, de Asunción, Paraguay,
y no digamos personaje, sino un jurista prestigiado, que es el doctor y magistrado abogado Juan Manuel State, ¿verdad? Quien es miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y de la Adolescencia de Nambuscú, ¿verdad? De Paraguay. Muchas gracias por escucharnos y por, pues, permitirme participar en estas conferencias. Quiero abocarme principalmente al título de este ciclo de conferencias, que es las cuestiones actuales en los problemas que afronta la niñez, la infancia y la adolescencia. La infancia comprendiéndose en niños y niñas, ¿verdad? Y quiero partir aquí entre nosotros en México de darles a conocer una situación que estamos viviendo nosotros aquí en México en relación con los niños. Me voy a apoyar con algunas imágenes, pero voy a partir de la Declaración de Ginebra de 1924, que establecía el imperativo de darle a los niños lo mejor con la frase, con los niños primero, que dieron las pautas para la protección de los derechos de los niños, pero fue hasta la formulación expresa del principio de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 de la Organización de Naciones Unidas y su posterior incorporación a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de noviembre de 1989, que como tú lo decías, Claudia, en Puebla, México, se celebró el 25 aniversario de esta convención. Y también, por dicha y fortuna, tuvimos por primera ocasión la presencia del Comité de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con sede en Ginebra, que sesionara aquí en Puebla, México, a raíz del 25 aniversario. Tú estuviste por acá y también pues nos dio mucho gusto compartir contigo. Bueno, yo quiero comentarte que para esto, en este aniversario, 25 aniversario, en México, a finales del año de 2014, el 4 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, que en uno de sus transitorios hablaba de que se tenía cada uno de los 32 estados que componen nuestra federación, nuestro país, publicaran la ley particular de cada uno de los estados. Y es así como en Puebla, el Congreso local publicó en el 3 de junio del 2015, a los 6 meses, la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Pero como te decía, vamos a referirnos a la época actual. Yo le pediría a tus compañeros si me pudieran dar las presentaciones que te hicimos llegar, si fueran tan amables, para comenzar a hablar en una forma ordenada y no saltarme algunos temas importantes. No sé si esto fuera posible. ¿Si es posible? ¿O quieren que ya está presentándose? Bien. Yo quiero comentarte que en esta presentación de lo que nosotros estamos hablando, creo que están teniendo dificultad. O a ver, déjame ver si yo lo puedo presentar. A ver, déjame Ahora, ver. a ver, maestro, vamos a hacer un intento. Le pido entonces a los colegas del área técnica que puedan presentar ahora. Vamos a hacer el intento, yo creo que sí, se podrá. Sí, a ver, déjame ver. Creo que sí. Ya lo habíamos presentado. Ahí está, ahora sí ya la vamos a ver. Bien, pero un poquito antes. Ahí está. Bueno, a ver si lo podemos subir un poquito para que lo vean todos. No sé si se alcanza a ver. Bueno, yo quiero comentarles que subir un poquito más. Ahí está. Las cuestiones actuales de los derechos de la niñez y de la adolescencia parten de esta Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes.
que en uno de sus artículos establece la creación de un sistema integral para la protección de los niños, niñas y adolescentes. A eso es a lo que me voy a referir, porque algunos de ustedes ya han de conocer lo que es la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, que está en estrecha vinculación con la Convención de los Derechos de los Niños. Bueno, ¿esto a qué obedece? Bueno, responde a los mandatos normativos de esa convención, de su artículo primero de la Constitución de nuestra República Mexicana, a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y a la ley de los 32 estados. La creación de la CIPINA, hay parte de su origen. Y ahorita vamos a explicar qué es CIPINA. Entonces, sí, la lámina siguiente, por favor. CIPINA. La CIPINA es un sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, diseñado principalmente para la alienación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y la adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, estatal y municipal, para así respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también reparar daño ante la vulneración de los mismos, que como todos nosotros sabemos, más que como titulares de los derechos, siempre estábamos protegiendo esos derechos, cuando la verdad que nosotros teníamos que hacer era respetarles los derechos de los que ellos mismos son titulares y que los consagra la misma ley general, las mismas leyes estatales y la convención. En este mandato se afirma por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que los niños, niñas y adolescentes sean un grupo de atención prioritaria, así como la obligación de las autoridades para garantizar su adecuada protección a través del CIPINA, ¿verdad? Tanto en la ciudad como en todo el país. Vuelvo a decir que el sistema de protección integral de los derechos de los niños y adolescentes obedece a la integración de un programa que más adelante lo veremos. El siguiente, por favor. La siguiente lámina. Bien, ¿cuál es la base? Recordemos que el artículo 125 nos establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de los niños. Es decir, un sistema para que ninguno de los estados estuviera actuando en forma diferente. Por un lado se protegía más, por otro lado se le otorgaban más derechos, sino todo fuera uniforme, que se vincularan las tres instancias, la pública, la privada, ¿verdad? Y la social. Todo eso vinculados. Y el artículo 141 que nos dice que las autoridades federales de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como de los sectores privado y social, involucramos a los tres niveles y los tres sectores, privado, público y social, participaran en la elaboración y ejecución de un programa nacional, el cual debería ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, no desvincular lo que queríamos para México, sino incorporar este plan, que era prioritario y que es prioritario, a incorporarlo a nuestra ley suprema, a nuestra máxima ley, que es nuestra Constitución. El artículo 142 de esta Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, estos artículos obedecen a ellas, establece el Programa Nacional que contendrá las políticas,
objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto y promoción y protección integral de los niños. Siguiente, por favor. Ahorita veremos qué es lo que comprendía y qué es. ¿Cuáles eran esas atribuciones del CIPINA? CIPINA es un órgano ejecutivo compuesto, como ya lo he dicho, de los 3 sectores. Uno era difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos. Integrar la participación de los sectores público, social y privado, lo que les he comentado, ¿verdad? Y de la sociedad a la definición de la instrumentación de políticas, o sea, no apartarlos, incluir a todos, y, la unión hacia la fuerza. Y en esto generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niños, niñas y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para garantizar y proteger integralmente sus derechos. Es decir, ya no quedarse aislados, ya no que los adultos, que la gente estuviera haciendo sus leyes, sino que también se tomara la participación de los niños, niñas y adolescentes. Promover en los 3 órdenes de gobierno, ¿verdad? Todo lo que se refiere a al establecimiento de los presupuestos destinados a la protección. ¿Por qué? Porque para esto se necesitaba recursos y en muchas ocasiones nuestros gobiernos, el poder público, nos dice, no hay recurso para capacitar, no hay recurso para esta situación, para educación, para salud, para lo que fuera. No había recurso. Entonces aquí ya se estaba obligando al Estado también a destinar un recurso para la atención de los niños, niñas y adolescentes. También impulsar la incorporación de la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la planeación del desarrollo nacional. Es decir, no desvincularlo, al contrario, incorporar todos estos programas al plan nacional que incluya todos los aspectos del sector público, de construcción, de salud, de educación, de todos. Ahí incorporar también todo lo de los niños. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional de Participación de los sectores público, privado y social. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para establecer y formular la ejecución e instrumentación de políticas, programas y estratégicas, en donde la materia fuera la protección y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Bien, las atribuciones del CIPINA era garantizar también la participación de los niños en el ejercicio de sus derechos, tomando en consideración las medidas especiales que se requerían. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de concentración con instancias públicas y privadas nacionales e internacionales que contribuyeran al cumplimiento de la presente ley. Siguiente. Bien. Otras es conformar el sistema de información a nivel nacional, o sea, estar constantemente informando a todos los sectores, a todos los niveles, incluso a la misma sociedad, de todos estos programas y los alcances que estos programas pudieran tener para toda la serie de acciones que se pusieran en marcha y todas las que fueran necesarias para el cumplimiento de la ley. Les recuerdo que esto está contenida en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y las leyes estatales. Siguiente, por favor. Con eso se elaboró un plan que se le denominó desde el año del 2015, que es el 25 al 25. ¿Qué implicaba esto? Implicaba en primer lugar, ¿verdad?, el aseguramiento de la política pública para dar cumplimiento a la garantía de los derechos que México ha reconocido integralmente a sus niños, niñas y adolescentes.
como único sector de la población al que se le ha reconocido un interés supremo que también está enmarcado no solamente en la Convención, en sus artículos 5 y 12, sino también en nuestras leyes y en nuestra Constitución. También a partir de un diagnóstico de la situación que vienen casi 40 millones de personas que tienen entre 0 y 17 años, ¿verdad? Con política nacional establece 25 objetivos. Y estos 25 objetivos que nosotros se los voy a dar a conocer, ¿a qué obedecían? A ciertas acciones en cada uno de estos objetivos, ¿verdad? Y era un mecanismo de coordinación política de acciones de entre el sector público, sector privado y el sector social, ¿verdad? Era una esperanza de un mejor futuro y un mejor trato hacia los niños, niñas y adolescentes basado en un cuerpo normativo que no fuera nada más papel, ¿verdad?, escrito, sino que se diera a las acciones. Siguiente. Estas son las acciones que nosotros pudiéramos decir. Primero, ¿cuáles eran estas acciones? Estas 25, eran 54 líneas de acción. De estas 54 líneas de acción que comprendía el 25 de 25, 19 correspondían a su desarrollo, 13 a su protección, 13 a su participación y 9 a la supervivencia. Eran en total 54 líneas de acción. Siguiente, por favor. De estas líneas de acción, nosotros podemos establecer, creo que nos saltamos unas, nos saltamos esta. Nos dice, en la supervivencia podríamos tener como acción la salud, la mortalidad, la alimentación, el desarrollo infantil y el embarazo de los adolescentes. Otra de los puntos medulares era el desarrollo, en donde tendríamos la igualdad, la no discriminación, la pobreza, la población indígena, la población con discapacidad, los entornos, ¿verdad?, seguros y saludables, una vivienda digna y los entornos, ¿verdad?, familiares y institucionales. En materia de protección, ¿verdad?, se dieron las acciones siguientes: la de identidad, vivienda, protección especial, ¿verdad?, emergencias, todo lo que se refiere a el trabajo infantil, a la justicia y a los migrantes. Y por último teníamos el de participación, que se refería a la participación de los niños, niñas y adolescentes, a los contenidos y medios de comunicación, a la debida, a la digitalización, y a la cultura, deporte y esparcimiento, lo mismo que a la institucionalidad. Siguiente. Esas eran las 25 líneas de acción. A raíz de esto, ¿qué es lo que nos vino? Aquí hay una situación actual en México que yo lo doy no con signos alarmantes, no con una situación que digamos, oye, qué mal está México en materia infantil, en materia de adolescencia. No, yo quiero que nos demos cuenta que este es un problema latinoamericano. ¿Y qué es lo que nos pasa? Primero, nos ha dicho en una conferencia que nos dio el titular de la CIPINA, Ricardo Bucio, en junio recientemente del 2020, dice: el completo estado de abandono, violencia, castigos corporales, pobreza, discriminación, pérdida de empleo, mayor exposición al consumo de violencia en medios y redes y posible conflictividad comunitaria entre niños, contra niños y adolescentes, se agrava con la pandemia. Y se ha agravado. Nosotros a partir de marzo, a la fecha que seguimos, no en plan de disminución, sino seguimos creciendo en esto. Ha perjudicado en mucho a estos niños, niñas y adolescentes. Entre abril y marzo del presente,
85,000 niños se han quedado sin seguridad social. ¿Por qué? Por el desempleo de sus padres. Démonos cuenta que México está sufriendo esto, pero también no descarto lo que puede estar sufriendo Perú, Ecuador, Argentina e incluso Paraguay, que tengo entendido, Paraguay está superando esta crisis de la pandemia. De 2018 a 2020 se recortaron 30,000 millones de pesos al anexo transversal de atención a las niñas y adolescentes. Casi 10% y casi todo es en atención a la primera infancia. Aquí nosotros hemos clasificado a la minoridad, quiero aclararlo para todos ustedes, no a cumplir los 18 años, no como lo señalan en Argentina o como los establece la Convención de los Derechos de los Niños. Establecemos 3 etapas. Primero, la infancia, que es de los 0 a los 6 años. Luego, los niños y niñas, que es de los 7 a los 12 años. Y luego la adolescencia, que es de los 14 a los 17 años. 3 etapas diferentes motivadas. Una, porque de la infancia queda todo depositado a la familia. De los niños y niñas a la familia y a la escuela. Y de la adolescencia, la familia, la escuela y el medio en el cual se está desarrollando. Siguiente, por favor. Bien, también decimos que otra de la situación del diagnóstico nos refleja un reto de la niñez y de la adolescencia, que es la pandemia. Aunque han muerto 56, ya ahorita son más de 65 menores de edad y hay 4,000 contagiados. Démonos cuenta que no estamos ajenos, ¿verdad? Sin la invisibilidad y abuso de que son objeto por parte de los adultos. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. El papá iba a trabajar, la mamá se quedaba en casa. Bien, han aumentado los casos de violencia familiar, sexual, carencias económicas, pérdidas de la continuidad educativa, abandono o ausencia de redes de unidades, ausencia de apoyo socioeconómico e incluso una mayor exposición al consumo de violencia en medios y redes a raíz del COVID-19. Los menores consumen actualmente el 30% más de televisión y mayoritariamente en los horarios de clasificación para adultos, donde hay exposición de escenas de violencia, drogas y sexo. Veamos a lo que estamos exponiendo aquí en México y creo similarmente en algunos países latinoamericanos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Otra cosa es que conforme a las encuestas de percepción de datos de llamados al número 911, que es un teléfono de emergencia en donde uno puede llamar aquí en México para decretar casos de violencia, que no solamente son los adultos, sino también los niños. Se incrementó la ansiedad, las denuncias, la apertura de carpetas de investigación en las fiscalías de los estados y general de la República por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. También es atípico que en un municipio que integra la nación digan que no tienen aumento de violencia en casa, pero esto es generalizado, de preocupación, ya que tiene que ver con una gran parte del castigo corporal que no está en las denuncias, salvo cuando es grave, citando que en 2020 la tasa de mortalidad infantil en el primer año de vida es del 12,8%. Como verán ustedes, cifras alarmantes que de verdad nosotros estamos preocupados y estamos luchando con ello. Bien, aquí vamos a ver unos ejemplos de violencia según la etapa de desarrollo y posibilidad de ocurrencia. Y estamos presentándoles a ustedes una gráfica que va de los 0 a los 5, de los 6 a los 11, de los 12 a los 17 años y de los 18 años en adelante. Bien, pero ¿cuál es? De los 0 a los 5, ¿qué se nos presenta más? Descuidos y castigos corporales, pero también la violencia sexual. Increíble, pero es cierto. De los 6 a los 11 años, el hostigamiento, la intimidación y el acceso, y daño o robo de pertenencias. Y también matrimonio infantil. Ya nuestra ley ya no permite que las personas se casen
siendo menores de edad. La edad permitida para contraer matrimonio es 18 años cumplidos. No hay excepciones al respecto. El suicidio también se da desde los 6 hasta los 17 años y el homicidio también de los 6 a los 17 años. Siguiente, por favor. Aquí presentamos una serie de datos que yo les dejo y toda esta presentación la tendrá Claudia ahí en la maestría para que pueda servir de consulta y en donde les mostramos quiénes pueden ser responsables de acuerdo al diagnóstico en cada una de estas situaciones que se presentan, tanto en el hogar como en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, etcétera. ¿Quiénes son los principales responsables y de qué estamos hablando de ellos? Se los dejo para que ustedes los puedan, porque hablar sería dilatarme más tiempo. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos también que la pobreza se ha incrementado. La pobreza en nuestros niños, niñas y adultos, niños, niñas y adolescentes, perdón, se ha incrementado. Pero se ha incrementado por lo mismo, porque se han cerrado fuentes de trabajo. Y esto provoca que a veces los niños tengan que salir exponiéndose a trabajar, o si no a trabajar, pues a carecer de medios que les son indispensables, como es la alimentación. Y como en muchas ocasiones son en todo lo rural, pues el tener acceso a la educación, porque no hay teles, porque no hay internet, por algunas cosas, va teniendo un pequeño rezago. Y todo esto también nos podemos hablar de qué es lo que estamos viendo, tanto en los derechos de bienestar, ¿verdad?, económico, como los derechos sociales y como el contexto industrial o territorial. Siguiente, por favor. Aquí vemos la edad que tienen las personas, ¿verdad?, que trabajan, los menores de edad que trabajan. Trabajan, está representado ahí en azul, estudian de color naranja y que no estudian, perdón, que estudian de color verde y que no estudian de color naranja. Ustedes podrán ver que se está incrementando el color naranja, es increíble. Y que están estudiando, pues estamos viendo que sí se ha mantenido en un solo nivel. Tenemos que darles más oportunidad a las personas que trabajan. Siguiente, a los menores. Siguiente, por favor. Bien, aquí están unas gráficas de cómo ha crecido la pobreza laboral de la población entre 0 y 17 años, así como entre 12 y 17 años, hasta el primer trimestre del 2020. Estas gráficas yo les pediría a ustedes que posteriormente, si las pueden analizar, podrán por sí mismas darse a entender. Siguiente. Aquí están las carencias sociales de los menores de 12 años. ¿Cuáles son? El rezago educativo, ¿verdad? Todo lo que es el acceso a los servicios de salud, a los de seguridad social, a la carencia por calidad de espacios, ¿verdad?, de la vivienda, etcétera. Hay una serie de factores que son importantes y estos obedecen a un reciente diagnóstico que se ha estado elaborando y que nosotros no podemos dejar aparte. Tenemos que atacarlo, pero unidos, gobierno, entidades, estados, municipios, sector privado y sector social, y organizaciones de la sociedad civil. Todos tenemos que unirnos para dar respuesta y abatir todos estos rezagos. Siguiente, por favor. Bien, también aquí nos presentamos el carácter, las carencias sociales y su impacto en cuanto al rezago. Volvemos al rezago educativo, a la calidad de espacios de vivienda, el acceso a servicios de salud, a los básicos de la vivienda, a seguridad social y a la alimentación. Como podrán ustedes, la alimentación es un factor que nos está afectando por el cierre, ¿verdad?, de muchas empresas. Siguiente. Vamos a dejar ya en breve toda la cuestión de estadísticas. Esto también es una estadística que nos da
pues la situación laboral de los niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Otra más que habla también de la población indígena, cómo se encuentra la pobreza en ella. Como podrán ustedes ver, de verdad hay una pobreza extrema. Ustedes vean los porcentajes, de verdad, es algo catastrófico, algo que no podemos ver. La pobreza no podemos considerarla moderada, sino es extrema en la población indígena, y en la población indígena, cierto, baja el nivel, pero no por eso deja de ser preocupante ya en las ciudades. Siguientes. Démonos cuenta qué es lo que nos está reflejando ahorita al 27 de junio el problema del COVID. Estamos hablando solamente de niños, niñas y adolescentes. La fuente es CIPINA, ¿verdad? Y la Secretaría de Gobernación. Los datos al 27 de junio son 5,011 niños confirmados. De los 0 a los 5, 1,416. De los 6 a los 11, 1,258. Y de los 12 a los 17, 2,337. Ustedes podrán ver las tres etapas. 0 a 5, infancia, niños y niñas, y adolescencia. De funciones son 90, que les digo que ya aumentó. Esto es del 27. Estamos cerrando ya el mes. Dense cuenta que creo yo que a lo mejor ya llegamos hasta los 100. Mujeres 41 y hombres 49. Todo por el COVID. El COVID también ha atacado a nuestros menores, a los niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Vamos viendo ya cuáles son los objetivos y las acciones que recientemente en el acuerdo, ¿verdad?, que han tomado hace unos días, en junio, el CIPINA, y dieron alguna serie de acciones, como por ejemplo, vamos a ir mencionando algunas de ellas, si me permiten, para ir abreviando. En el sector salud, realizar el máximo de los esfuerzos para ofrecer los siguientes servicios: controles prenatales, atención a las niñas y niños recién nacidos, y el fenómeno de la lactancia materna, exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años. Otra acción que tiene esta sesión extraordinaria del CIPINA estableció, ¿verdad?, esquemas completos de vacunación para mujeres embarazadas, niñas y niños, ¿verdad?, y adolescentes, incluyendo quienes están en espacios alternativos como centros de asistencia social, de internamiento o prepenitenciarios. La prevención y atención de trastornos emocionales que se puedan generar en las familias durante el confinamiento. La prevención del embarazo en niñas y acceso oportuno al aborto seguro, sobre todo en casos de violencia sexual. La entrega de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, orientación y consejería para adolescentes. Proporcionar a niños, niñas y adolescentes información precisa en formatos amigables y accesibles sobre el COVID. Si ellos no saben qué es el COVID, pues siempre van a estar temerosos, miedosos, y eso nos provoca también problemas. Luego, proporcionar información a madres, padres y cuidadores acerca de la prevención en el hogar de accidentes, enfermedades diarreicas agudas y violencia, así como buenas prácticas. Atención de enfermedades prevalentes en la infancia. En cuestión de alimentación, que como les decía, algo muy importante es intensificar los programas y servicios para apoyar a la alimentación, generando mecanismos para que ellos, los niños, en los hogares más pobres, en las zonas de mayor afectación y beneficiarios de los programas de desayuno escolar y servicios de alimentos de escuelas de tiempo completo, puedan recibir sus reacciones. En el registro civil, siguiente, por favor. En lo que toca al registro civil, ¿sí? Eso es alimentación y actividad física. En el registro civil es asegurar la operación de los registros civiles para que puedan, ¿verdad?, registrarse los nacimientos y defunciones de niñas, niños y adolescentes a la mayor brevedad y sin rezago. El siguiente, por favor, es el 4.
aquí podremos ver que es la transferencia y apoyo al ingreso. Eso lo vamos a ver, pues, posteriormente. Yo diría nada más lo referente a las transferencias y el apoyo. Vamos a ver brevemente. Priorizar los programas de transferencias y apoyos a los ingresos para los hogares con niños y niñas adolescentes en condiciones de pobreza, así como en municipios de mayor riesgo de trabajo infantil. Quiero decir que la política de gobierno federal está el apoyo a los más vulnerables, el apoyo a los niños y personas adultas de la tercera edad. Están protegiendo, adelantando estos apoyos de orden económico. En agua potable y saneamiento es incrementar el acceso al agua potable y asegurar los servicios de saneamiento, en particular en zonas de pobreza, alta marginación, rezago social y zonas de atención. En los grupos de situación vulnerable, adecuar e implementar protocolos de emergencia sanitaria destinados a niñez y adolescencia, principalmente para aquellos en mayor situación de vulnerabilidad, como migrantes acompañados o no acompañados. Ustedes saben que México es un país de tránsito, de todos los países centroamericanos, y por aquí migran muchas personas hacia los Estados Unidos, y también son llevando niños, niñas y adolescentes, y eso es de mucho cuidado porque no podemos desampararlos, ¿sí? Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que se refiere a la prevención y atención de las violencias, que es un aspecto importante. Promover información para los padres, progenitores y personas cuidadoras del DIF o de las instituciones encargadas del cuidado de los niños para fortalecer prácticas de una crianza positiva, cariñosa y sensible y libre de violencia. Sabemos que los niños son violentados y cuando son violentados en el hogar, muy poco se sabe. No se difunde ni se publica. Bien, ya vamos a terminar, Claudia. Nos faltan algunos aspectos que yo quisiera, porque también debemos de tener tiempo y darle a nuestro invitado algunos. Yo dejaría en ustedes las siguientes para que ustedes pudieran analizarla con posterioridad. Hay temas como, por ejemplo, no sé si, abogada doctora Claudia, si me diera tiempo nada más de hablar de educación y de acceso. Maestro, adelante. Sí, por favor, adelante. Sí, le estamos escuchando atentamente. Mira, en materia de educación tenemos nosotros que hablar, si quieren el siguiente, es continuar ampliando el acceso de niños, niñas y adolescentes a las herramientas de contenido educativo de apoyo a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, así como los sistemas públicos de radio y televisión de las entidades federativas. Démonos cuenta que muchos hogares son analfabetas. Y entonces, ¿cómo podríamos pedir o ayudar o que nos auxiliaran los padres? Es muy difícil, pero de todos modos, tratar de ir concientizando a estas familias para que los niños que iban a la escuela pudieran tener acceso o buscar los vínculos para que puedan tener acceso en esos lugares, en donde incluso no llega ni el internet, ¿sí? Informar a madres, padres y personas cuidadoras sobre recursos didácticos y de aprendizaje para que puedan acceder los niños y niñas para continuar su formación académica. Y poner al alcance de madres y padres, ¿verdad?, mediante medios electrónicos y digitales en las ciudades, materiales de orientación que les permitan apoyar el proceso de aprendizaje, así como programas de apoyo socioemocional que ofrecen los centros escolares. Bien. Otra es la participación de los niños, niñas y adolescentes. Es otra de las acciones que también se pidieron, ¿sí? Esta participación de niños, niñas y adolescentes es implementar actividades para que las personas integrantes promuevan su participación. Es decir, en los mismos hogares, en las mismas escuelas, en sus lugares, hacer convivencia con los niños, hacer el entorno, porque educando
dándoles principios, dándoles valores a los niños, en esta oportunidad que se tiene de convivir, de la sana convivencia y la sana distancia, pues entonces hacerles su estadía en casa. ¿Cómo? Haciéndoles participar en tareas del hogar, en tareas de esto, ahora te toca a ti hacer esto, ahora te toca a ti esto, va a ayudar, eso va a participar de que estos niños sean en alguna forma productivos, incluso hacerles hábiles en cuestiones técnicas. Y por otro, el acceso a internet, radio y televisión. En esto yo quiero comentarles siguiente, por favor, que el acceso debe de cuidarse para las grandes ciudades. ¿Por qué? Y en donde tenga el acceso al internet, la... ¿A qué se debe esto? A que muchas veces nos descuidamos y los niños entran a que lejos de informarse, lejos de educarse, están entrando a programas de adultos, a programas de violencia, a programas de sexo. Y entonces, lejos de estar educando, los estamos mal informando y aparte creando una sociedad más peligrosa y personas que nos puede provocar problemas. Entonces, también promover las instancias gubernamentales con las televisoras y radiodifusoras, límites para poder entrar los niños y los padres, políticas de acceso a los menores a la televisión, y más tomando en cuenta esos 3 niveles. Por favor, niños son personas en desarrollo, quienes tienen derecho a la seguridad jurídica, aspecto importante, la seguridad jurídica, y al debido proceso en cualquier proceso jurisdiccional o administrativo, donde estén involucrados, así como otros derechos relacionados. Quiero manifestarles que recientemente aquí en nuestro país se ha incrementado mucho la violencia intrafamiliar y repercutido en los niños, porque al ver el choque entre padres, comienzan a pelearse y comienzan a disputarse la guardia y custodia de los menores. Y nosotros, al no tener también el acceso a la administración de justicia, tenemos, ¿verdad?, las guardias, las medidas urgentes, la atención prioritaria para estos casos de alimentación, guardia y custodia, de visita y compartida, reglas especiales para que los niños no sufran cuando el papá dice, no, pues no hay tribunales, no te doy alimentos. Pues no, ahora no te voy a ver. O la mamá dice, ahora no vas a ver a tu padre. ¿Por qué? Pues a ver cómo me lo exige, no hay nadie. Sí, se ha dado opción para que las personas puedan acudir a estas instancias judiciales y ser escuchados. E incluso hay medios alternativos de solución, como la mediación, en donde también en forma virtual las personas están enlazándose para tratar de solucionar y no perjudicar a los niños, que son los menos culpables de los problemas familiares. Por último, la siguiente. Bien, esto es en la justicia. Hay que ver la falta. Yo quiero comentar que en estos renglones, todos los países, hablábamos también en Argentina, hablábamos en Chile, en donde tenemos que luchar no solamente con el Poder Ejecutivo para que se establezcan, sino el Poder Legislativo para que crea leyes y el Poder Judicial para que sean personal calificado, especializado en la atención, la problemática que enfrentan niños, niñas y adolescentes. Que no se vayan a lo que llamamos una orientación, ¿verdad? Que el que tenga la guardia y custodia del niño ejerza sobre los niños, sino que ellos dejarle que los niños puedan decidir libremente con quién quieren convivir o con quién quieren estar. Y decirles que tienen que convivir con ambos y respetarles su derecho. Debemos también saber que la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación ha creado un protocolo para la solución de controversias cuando se trate de vincular a los niños, niñas y adolescentes. Bien, y por último, siguiente, ya estamos terminando de esto. Quiero terminar diciendo
No podemos garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Latinoamérica sin la labor comprometida y sostenida de los tres poderes: el judicial, preferentemente, el legislativo y ejecutivo en los diversos países latinoamericanos. Ese es el siguiente, esa es mi participación. Espero que les haya agradado y que haya satisfecho cuál es la situación de expectativas que tenemos nosotros en los niños, niñas y adolescentes en, como dice ahorita, el ciclo de conferencias, ¿verdad? La actualidad, hablar sobre la actualidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y quiero remarcar nada más lo que dice el eslogan de la Universidad Iberoamericana: una mentalidad nueva para un mundo mejor. Claudia, muchas gracias. Bien, excelente exposición, maestro de la Fuente. Realmente gracias por ilustrar de manera tan clara y yo diría amplia la realidad actual de la infancia y la adolescencia en México, específicamente de esta nueva ley que crea el Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos de la Infancia, SIPINA, como le llaman ustedes. Nosotros le quitamos la I, en Paraguay también existe el mismo sistema y tenemos muchas similitudes. Y yo creo que también aquí en Paraguay una preocupación principal sería la de la articulación precisamente entre los tres poderes del Estado y la complementariedad que se pueda dar entre las acciones que toman unos y otros poderes, y que todos estos a la vez puedan actuar mirando el nuevo paradigma. Estuvimos hablando de ello martes pasados, martes anteriores, quienes participaron lo saben, y bueno, refrescando un poco y trayendo a la agenda de hoy también la discusión, era precisamente cómo hacemos que toda esa legislación que es nueva y ya casi, en nuestro caso, tiene ya 20 años prácticamente de vigencia el Código de la Niñez que creaba aquel sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para que tenga realmente vigencia y se traduzca en uno de los temas de los que hablabas, y es el presupuesto, la inversión, no solo a nivel nacional, sino en el municipio, en lo local? En nuestro caso tenemos departamentos también a nivel de gobiernos departamentales, y cómo eso se articula también en las distintas acciones. Decías al terminar la relevancia del Poder Judicial, por lo que nos toca como juristas, seguro y mayoritariamente estarán ejerciendo su labor en el ámbito jurídico de la magistratura, pero eh, hoy por hoy en Paraguay estamos apuntando a justamente uno de los principios, que es la desjudicialización de los casos, pero para ello hacen falta programas, como bien presentabas. Y alguien aquí en el chat decía, soy de la carrera de psicología, decía Elena Fustinioni, y aunque es México, me parece que veo nuestro país, dice, porque claro, hay tantas similitudes en estas cuestiones de falta de programas, o a veces de programas que todavía no tienen financiación, de vulneraciones que a veces no llegamos a tiempo. Y bueno, también dabas un panorama sobre la situación actual del COVID y de la pandemia, que bueno, en el anterior espacio que nos encontrábamos, maestro, en la academia, te contábamos que aquí en Paraguay estábamos bastante bien y pasamos a la fase 3. Hoy, la fecha de hoy, 30 de junio, realmente ese panorama va cambiando un poco porque los casos aumentaron. En algún momento se tenía que dar esa curva, y bueno, esperemos que realmente se mantenga como está ahora. Los casos ahora por día más o menos son de 60, hubo un día que hubo un pico bastante alto, se vieron ya también algunos casos en niños, pero esperamos que esta situación, bueno, vaya a, a controlarse nuevamente, ¿sí? Y vimos también lo clave que es la participación ciudadana en este aspecto. Realmente estamos viendo cómo esa responsabilidad individual puede contribuir a tener una mejor situación. Finalmente, también destaco que habías hablado de uno de los problemas más sentidos, como el de que muchos niños y niñas y adolescentes perdieron
su acceso a la seguridad social en el caso de México. Y bueno, nuestro colega, el doctor Estete, hoy justamente va a tocar un tema relacionado y que creo que es de suma importancia para Paraguay, que tiene que ver con el trabajo adolescente y también la necesidad de la protección de ese trabajo adolescente. Hablabas un poco de ello dentro de todo este sistema que estabas presentando, así que bueno, están en total sintonía en cuanto a su mirada y en cuanto a los énfasis que ponen en la necesidad de protección a la infancia. Gracias, Así es. maestro. No, gracias a ti. Yo recuerdo la ley que me hiciste favor de obsequiar, que es la ley, ¿verdad? 1680, diagonal 01, que aquí la tengo a estudiar. Y de verdad, como tú dices, hay mucha similitud, pero qué bueno que estemos luchando y debemos unir esfuerzos para luchar con ello y contra ellos. Gracias, maestro. No, no te vayas, que luego al final te hacen unas preguntas y ya a continuación, agradeciendo que esté desde allá, desde el sur del país, desde Ñembucú, el colega Juan Manuel Estete, que es magistrado, miembro del Tribunal de Apelación también de Niñez y Adolescencia de esa circunscripción judicial. Bienvenido, doctor Estete, un gusto tenerte en este espacio. Muy buenas noches a todos y un saludo antes que nada muy especial al maestro que me antecedió en el uso de la palabra, al doctor Javier de la Fuente. Un gusto haberlo escuchado y también compartir con ustedes, maestro, este espacio. También no quiero dejar de agradecer a la UNIVE, a la universidad, por esta invitación para compartir en este espacio los derechos de la niñez y la adolescencia, que lo vengo siguiendo en todos los conversatorios, siempre enriquecedores y muy interesantes. Y el tema que quiero compartir con ustedes, esta exposición que quiero compartir con ustedes, es con relación, como bien lo dijiste, con relación a los adolescentes. El tema sería entonces la situación del adolescente trabajador en relación de dependencia en el derecho laboral. Un sujeto laboral invisibilizado en nuestro país y hasta inclusive por mucha gente ignorada, por muchas personas ignoradas. Entonces, nuestro país, según las estadísticas, tiene aproximadamente 225.000 adolescentes que realizan actividades económicas. Y es por esto que nuestro sistema jurídico legal también tiene normativas que lo protegen. Y yo quiero compartir con ustedes un PowerPoint a medida que vamos desarrollando este diálogo, esta charla, este conversatorio. Sí se puede, con el permiso de todos ustedes. Adelante, doctor, puede compartir. Sí. Apagamos las cámaras y los micrófonos para evitar interferencias y le escuchamos. Ahí está. ¿Ven? ¿Están viendo? ¿Se ve, Claudia? Sí, vemos perfectamente. Ya. Entonces, nuestro tema es la situación del adolescente trabajador en relación de dependencia en el derecho laboral. Como dije, las normativas o los instrumentos jurídicos que cuenta nuestro país para la protección del adolescente trabajador son, en primer lugar, la Constitución Nacional, que establece como prioridad los derechos del menor trabajador, garantizar su normal desarrollo físico, intelectual y moral. Tenemos también los convenios de la OIT, como ya ha citado el maestro, los convenios fundamentales para esta actividad son el convenio 138 del año 73, que habla de la edad mínima para el trabajo,
Nosotros tenemos la edad de 14 años, si bien el artículo 2 de este convenio establece que debe ser de 15 años o hasta que la edad en que termine la obligación escolar, la obligatoriedad escolar, nosotros nos acogimos a esa excepción del de 14 años. Lastimosamente, teniendo en cuenta nuestros medios de educación y el grado de desarrollo económico que tenemos. Esto fue ratificado por Ley 2332 del año 2003. Así también tenemos el Convenio 182 del año 99, que habla de las peores formas de trabajo infantil, ratificado por nuestro país por la Ley 1657 del año 2001. También tenemos un decreto del año 2005, una lista de actividades consideradas trabajos peligrosos dentro de este convenio de peores formas de trabajo infantil. Sumado a estos dos convenios, tenemos también la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificado por nuestro país por la Ley 5790, que es considerada prácticamente la constitución de los derechos del niño, porque esta convención, como todos saben, marcó un antes y un después en el estatus jurídico del niño y el adolescente. A partir de esa fecha, entonces, el niño ya no es un objeto de derecho, sino sujeto de derechos igual que cualquier ciudadano. A partir de allí, las legislaciones, todas las partes del mundo tuvieron que adecuar justamente sus normas a esta convención. Y dicho sea de paso, dentro de las convenciones, la Convención de los Derechos del Niño es la convención que tiene mayor ratificación a nivel mundial. Desde 195 estados, 192 lo han ratificado. Siguiendo con las normativas, tenemos al Código Laboral del año 2013, del año 93, con su modificación del 496, del año 95, que contiene normas aún, contiene normas vigentes en cuanto al adolescente trabajador. Asimismo, tenemos nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia del año, el número 1680 del año 2001, que es un código relativamente nuevo. Con respecto al trabajo adolescente, podemos decir que el trabajo adolescente está permitido, siempre que sea beneficioso para el desarrollo de los mismos en la medida que no ponga en peligro el disfrute de otros derechos, principalmente el derecho de la salud y el derecho de la educación, como bien lo expresa el Comité de Derechos en su observación general número 4.18. El contrato de trabajo adolescente es un contrato especial de trabajo, diferenciado del contrato de adultos, justamente porque teniendo en cuenta la edad y el grado de desarrollo que tiene el adolescente, teniendo en cuenta entonces la protección en su integridad física, moral y social en esa relación laboral. Algunas de las condiciones de trabajo que quiero traer para compartir con ustedes son las establecidas en las leyes, y algunas de ellas son la edad mínima que establece justamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es de 14 años. Como bien dijimos hace rato, de 14 años. Si bien el Código en su artículo 58 establece que el trabajo adolescente se desarrolla a partir de la adolescencia, tenemos que también nuestra ley 2169 del año 2003, que habla de la ley de la mayoría de edad, establece que a partir de 14 años se es adolescente hasta los 17. Anteriormente, con el Código Laboral, a partir de 12 años, o sea, cuando esos niños se podía trabajar. A partir de ahora, del 2001, ya no. Contrato de trabajo. El contrato de trabajo, en cuanto a su forma de celebración, debe ser en forma escrito. Eso es contundente. La nueva ley le asignó competencias a una que nació también con ella, una institución que se llama CODENI, que es la Consejería por los Derechos del Niño, en donde allí deben registrarse los contratos de trabajo adolescente. Se le otorga el registro adolescente trabajador, el RAT, y el formulario con el certificado también del que va a retirar el empleador su certificado de trabajo. Con respecto a las vacaciones, el artículo a la remuneración, el artículo 126 del Código de Trabajo, tenemos que el adolescente trabajador no debe percibir menos del 60% de la remuneración de los adultos, teniendo en cuenta que nuestra remuneración actual es de 2.192.000
838 guaraníes, entonces el 60% hacen 1.315.000 guaraníes aproximadamente. Es eso lo que debe percibir como remuneración mensual el adolescente, o su jornal de 50.000 guaraníes, el equivalente a 320 y $190 aproximadamente. Tenemos también el derecho de vacaciones. Es un derecho que tienen también los adolescentes trabajadores. El artículo 127 del Código de Trabajo establece que ellos tienen derecho a unas vacaciones anuales de 30 días corridos. Otra de las diferencias con el Código de Adultos, ya que los 30 días de vacaciones para los adultos va a sacrificar unos 10 años de trabajo en la empresa. Con respecto al tiempo de trabajo, establece el artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia, de que divide en dos grupos, de 14 a 16 años, 4 horas al día o 24 horas semanales, y de 16 años en adelante hasta los 17, de 6 horas al día o 36 horas semanales. Con respecto al aguinaldo, el artículo 243 del Código Laboral establece una remuneración anual complementaria, o llamado también 13º sueldo, que por derecho también le corresponde al trabajador adolescente percibir ese aguinaldo. Y por último, la seguridad social, que no porque esté en último sea de menor importancia, muy por el contrario. La ley establece también el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 61, que el empleador debe inscribir a su trabajador adolescente en la seguridad social. Lo mismo establece la ley del IPS, la ley 98/92 en su artículo 2, que todo asalariado debe estar inscrito en la seguridad social. Recurriendo a la literatura de la Organización Internacional del Trabajo, podemos clasificar las causas y consecuencias más comunes que existen en este flagelo, cual es el trabajo adolescente. Dentro de las causas más comunes tenemos a la pobreza, la violencia intrafamiliar y los patrones culturales. La pobreza, según UNICEF Paraguay 2016, nos dice de que de 2.600.000 niños y adolescentes, 1.100.000 están en la pobreza. Esto nos da a entender entonces de que los adolescentes y hasta niños inclusive tienen que salir a trabajar para colaborar con el sustento diario familiar. Con respecto a la violencia intrafamiliar, también tenemos de la literatura de que si bien la familia es la base para una buena niñez y una adolescencia, también existen grupos familiares en donde no ocurre tal cosa, al contrario, ocurren violencias intrafamiliares. Y el adolescente, cuando sufre esta violencia, lo que hace es retirarse del hogar, huir de su hogar, y para subsistir tiene que trabajar bajo cualquier condición o circunstancia, aprovechándose de eso los empleadores inescrupulosos. Con respecto a patrones culturales, tenemos que en muchas sociedades, en muchas familias existe la cultura de que es normal que el niño o el adolescente trabaje precozmente, lógicamente, y esa permisividad social lo vuelven como algo normal, sin darse cuenta de que le están acarreando un daño presente y futuro al adolescente. Entonces, tenemos también aquí como consecuencias, las consecuencias físicas, teniendo en cuenta que por la inmadurez del adolescente, muchas veces por la inmadurez del adolescente, en su lugar de trabajo, depende de la actividad que realice también, puede ocasionarle problemas en su salud física, quemaduras, lesiones varias, problemas auditivos, oculares, desgaste físico en general y hasta enfermedades, inclusive algunos trastornos que pueden perdurar en el tiempo. Estas son afecciones que le pueden provocar daño entonces a su integridad física, depende de las actividades que realicen. Tenemos las consecuencias psicológicas. Las consecuencias psicológicas son aquellas en donde el adolescente entra en un nuevo mundo, en este nuevo mundo laboral desconocido por él, en donde confunden los roles, asume un rol de adulto, un rol que no le pertenece por su edad, por ende se siente discriminado por el grupo de trabajo, entonces tiene una autoestima
por la precocidad misma, que eso le traduce en infelicidad. Con respecto a algunas consecuencias sociales, tenemos que, teniendo en cuenta las horas de trabajo en el día, los días de trabajo en la semana, ya no tiene tiempo de compartir con su núcleo familiar o con sus amigos o con sus vecinos, por ejemplo. Entonces, esto lo trastorna porque está perjudicando su proceso de socialización, que es muy importante en la edad, justamente en desarrollo en que está el adolescente. El proceso socioafectivo es fundamental para los adolescentes para ser una persona de bien en el futuro. Con respecto a la escolaridad, la consecuencia que trae sobre la escolaridad, tenemos el informe de UNICEF Paraguay 2016 que habla de 450.000 adolescentes, 172.000 abandonan el estudio, el sistema educativo. Es decir, entonces, ese grupo ya no ingresa a la educación media, que es muy importante considerar para implementar un poco también algunas políticas al respecto. Pese a que el artículo 76 de la Constitución Nacional establece principios de gratuidad y obligatoriedad en la educación escolar básica y lo complementa la Ley 4088 del año 2010, ampliando eso también hasta la educación media. O sea, el sistema educativo hasta la educación media en las instituciones públicas deben ser gratuitas y también son obligatorias. Sin embargo, tenemos que eso no es así. Al respecto, CEPAL de 2014 es contundente al afirmar que la consecuencia directa que tiene el trabajador adolescente que abandona el estudio es que lo condena a ser en el futuro un adulto desempleado. Y también dice más, 2 años menos de estudio implica un 20% menos de su salario en su vida activa. Yo quiero compartir con ustedes un trabajo de investigación que he hecho aquí en la ciudad de Pilar el año pasado justamente, acerca de justamente estas cosas, las condiciones de trabajo del adolescente trabajador. Hemos dado una vista general acerca de las condiciones jurídicas legales de protección que tenemos para los adolescentes trabajadores, pero ahora quiero mostrarles la otra cara de la moneda, las condiciones reales en las que trabajan los adolescentes trabajadores. He encuestado a 34 adolescentes al azar, algunos son estudiantes, otros no están dentro del sistema educativo, y también como informantes he recurrido a directores de colegio y a los jefes departamentales de IPS, del Ministerio de Trabajo, y el representante local de CODENI. Al respecto, ya voy a pasar directamente a los resultados, a las conclusiones, porque va a llevar mucho tiempo compartir con ustedes estos resultados. Lastimosamente, somos esclavos del tiempo. Con respecto a las condiciones de trabajo, se les han preguntado la carga laboral, si goza de vacaciones, de seguro de IPS, como están mirando en la pantalla. Seguro de IPS 100% de carencia, entre otras cosas. También se le preguntó la ocupación de los padres, los motivos por los que trabajan, la opinión de los padres si es que quieren o no que trabajen. Ahí ven un 65% que consienten, que desean que trabajen. Tenemos como consecuencia también si asisten o no a su institución educativa. La mayoría, juntando los que no asisten regularmente más los que no asisten luego en el sistema educativo, son mayoría. ¿Afectan su estudio? El 62% dijo que sí le afectan su estudio. Dentro de las tareas que desempeñan también veremos que son actividades dentro de las cuales están también los prohibidos y perseguidos también por su abolición por la OIT mismo. Resultados también tenemos con relación al control estatal, es decir, cómo interviene el Estado en esta relación laboral del adolescente trabajador. Si conoce sus derechos, el 76% dijeron que no conocen sus derechos laborales. Y con respecto a la visita, si alguna vez le visitó el inspector de trabajo o también el inspector del IPS, ahí están, 97% respondió que nunca fueron visitados por estos funcionarios del Estado. Como resultado,
Como conclusiones, mejor, voy a pasar directamente. Quiero decirles de que en cuanto a las condiciones de trabajo hay un incumplimiento de las disposiciones laborales. Respecto a la edad mínima, encontramos 3 niños trabajando porque tenían 13 años. En cuanto al contrato de trabajo, el 85% respondió que no tiene contrato de trabajo, o sea que sus padres no dieron su consentimiento para que trabaje. No sabemos en qué trabajo están realizando. Sus padres no saben el trabajo que están realizando. El Estado principalmente no sabe el trabajo que está realizando para en todo caso intervenir. Y la violación de ese derecho de no tener un registro adolescente trabajador, de no tener un contrato de trabajo, entonces también acarrea la violación de otros derechos más. Asimismo, tenemos el aguinaldo. El 71% respondió que no perciben aguinaldo. Con respecto a las vacaciones, sí es un punto positivo porque la mayoría contestó de que sí gozan de las vacaciones, aunque quedó en el tintero la pregunta de esas vacaciones que dicen gozar, ¿son pagadas? También esas vacaciones que dicen gozar, ¿de cuántos días son? Son de 30 días. Entonces, eso también tiene que verse. Y un 21% de esas vacaciones, de esos adolescentes, contestaron de que no gozan de esas vacaciones. Con respecto a la jornada de trabajo, las horas de trabajo, 6 personas contestaron que justamente trabajan las 6 horas o menos. El resto contestó de que trabajan más de 8 horas, más de 6 horas, perdón, 6 horas, 7 horas y 8 horas, inclusive haciendo, por lo escuchado, haciendo horas de adultos y más inclusive. Y con respecto a la seguridad social, que es un derecho importantísimo, ustedes ya vieron la carencia del 100%. Nadie tiene seguridad social de los 34 trabajadores a quienes he encuestado. Y es un derecho, como dijimos anteriormente, un derecho fundamental porque lo protege de contingencias laborales como enfermedades, accidentes, no solamente a él, sino a su familia misma, a sus padres, o si es que estos tienen hijos, también ya a sus hijos. Y como dije, hay una carencia del 100% al respecto. Con respecto, también tenemos a desconocimiento de sus derechos. La mayoría contestó que no conoce sus derechos. La mayoría contestó que no conoce sus derechos, sin embargo, hay un 21%, 23% que dijo que sí conocía. Y cuando se les preguntó si conocían lo que es la seguridad social, que el derecho que tienen para ser asistido a la seguridad social, y también del monto que deben percibir como salario mínimo, manifestaron que no conocen. Entonces, nos estamos dando cuenta de que hay una precariedad y una informalidad con respecto a estos trabajadores adolescentes en la ciudad de Pilar, que seguro estoy también se trasciende a todos los trabajadores adolescentes del país, ¿verdad? Por culpa también, lastimosamente, de como había manifestado el maestro, a veces chocamos con los recursos económicos que podamos disponer a nivel país, a nivel gobierno, y también de esto, como dije, se aprovechan los empleadores deshonestos. Con respecto a las causas del trabajo adolescente, estábamos diciendo que la pobreza es la principal causa del trabajo adolescente, lo que fuerza a que el adolescente salga a trabajar, porque contribuye con su familia en la obtención de recursos para el sustento, porque provienen de familias de escasos recursos, sus padres son trabajadores de trabajos temporales con baja remuneración, entonces ellos tienen que acompañar esa labor. El 47% respondió que la causa del trabajo que están realizando es por la escasez de recursos en su familia y que están obligados a acompañarle a sus padres a trabajar. Con respecto a la admisión de sus padres para realizar el trabajo dependiente, es lo que tenemos a los patrones culturales. Los padres asienten, consienten, no tienen ningún problema en que sus hijos salgan a trabajar sin pensar, como dije, en el daño que le están ocasionando. Asimismo, también en el abandono del hogar por problemas familiares, hemos constatado que hay un grupo, aunque menor, que se retiró de su hogar por problemas familiares. Y al retirarse del hogar, como dije, acepta cualquier circunstancia o condición de trabajo con tal de conseguir rubros para la subsistencia.
En cuanto a las consecuencias físicas, ya hemos hablado cuáles serían las consecuencias físicas y los directores de colegio también nos manifestaron de que refieren cansancio, sueño, falta de concentración en los colegios. Y los alumnos, los trabajadores mismos, hablaron también de dolores físicos, dolores por el esfuerzo físico en general. Con respecto a las consecuencias psicosociales, refirieron, o sea, entendemos que hay una falta de efectividad, angustia e infelicidad por el poco tiempo que tienen justamente para compartir con sus contemporáneos, con sus congéneres, con los de su misma edad. Y en cuanto a la escolaridad, tenemos ese bajo rendimiento que ya nos hablaron también los propios directores de colegio, ¿verdad? Por las llegadas tardías, por las ausencias y hasta inclusive algunos llegan a desertar de eso, que está muy mal, ¿verdad? El 62% de los encuestados manifestaron que el trabajo les afecta en su estudio. Entonces tenemos, y está ese otro grupo también, el grupo que ya no está dentro del sistema educativo. Ellos también, aparte que no están en el sistema educativo, trabajan mucho más, por lo que también se sienten socioafectivamente con una autoestima muy debilitada. Respecto al control estatal, tenemos que hay un control estatal deficiente en las instituciones responsables, falta coordinar acciones. Tenemos el ministerio, para empezar, el Ministerio de Educación y Cultura tiene un registro único del estudiante, pero dentro de ese registro único del estudiante, que tiene 52 preguntas y 4 páginas, no está la pregunta social de si está trabajando o no, porque de esa pregunta se pueden rescatar muchos proyectos, muchos programas y políticas que pueden implementar a través del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo, y ayudar mejor a que puedan seguir dentro del sistema educativo. Pero si no advertimos, si no vemos, si no sabemos que hay estudiantes que están trabajando, no podemos ayudarlos. Es importante también hacer ese ajuste, digamos. También se constató que hay trabajadores adolescentes que solamente trabajan, no estudian. Es importante la ayuda que se le pueda dar a ellos. Pero ¿y cómo van a solamente trabajar y no van a estudiar si estamos hablando de que la Constitución Nacional está estableciendo de que la educación es obligatoria? Hasta la educación media, según la ley del año 2014. Y para ello justamente es importante que las instituciones del Estado también se pongan en campaña para tratar de revertir esa situación. Al respecto tenemos la ley 5.210 del año 2014 que habla de implementar la política del combate a la pobreza y a la ayuda a la inserción escolar con el programa de la alimentación escolar. Programa de la alimentación escolar en el Paraguay, que está encargado justamente el Ministerio de Educación de implementar, y las gobernaciones en el interior, coordinado siempre por el Ministerio de Educación y Cultura, en donde justamente tenemos que también contempla para todos los niveles y todos los turnos hasta la educación media. Sin embargo, estos encuestados, estos 34 encuestados, la mayoría por lo menos de los encuestados que son estudiantes, son del turno noche. La mayoría eran del turno noche y para ellos ya no les alcanza la alimentación escolar, ya no les llega la alimentación cuando que es fundamental, porque si ellos están en turno noche es porque justamente están trabajando mañana y tarde. Entonces es importante ese acompañamiento, ese complemento nutricional que se les pueda dar también a estos adolescentes que están trabajando en turno noche, ya que la ley no discrimina, la ley contempla también para los de la educación media y el tercer nivel también de la escolar básica, porque hasta hoy, acá en Pilar por lo menos, tenemos nosotros que la alimentación escolar es solamente para el primero hasta el sexto grado. La ley no dice eso, es para todo. Ahora, el decreto ministerial establece que va a ser en forma gradual, pero esto viene de 2014. Tenemos que ir ascendiendo, tienen que haber más rubros, más recursos que puedan servirnos para que pueda cumplirse lo que realmente desea la ley, cual es que abarque a todos, la universalidad de ese derecho de la alimentación escolar. También quiero hablar con respecto a la CODENI, es otra institución en donde dentro de los encuestados, como dije, ninguno prácticamente pasó por la CODENI.
Cuando se le consultó a la CODENI, dijo que hay uno solo que está registrado en esa institución, que es una de sexo femenino, ayudante de peluquería, en donde es muy poco en relación, es nada en relación a los 34 encuestados que ya se ha tomado, y seguramente que hay muchísimos más adolescentes trabajadores en esta ciudad de Pilar, que tiene aproximadamente 40.000 habitantes, y qué decir en todo el país. Entonces, no se está viendo el trabajo para el cual fue creado la CODENI, lastimosamente. Después es motivo de un análisis posterior, tal vez, el por qué, si falta recursos o no, pero hasta el momento no se ve efectivamente que sirva para poder formalizar el trabajo adolescente aquí en Pilar. Y ya que los adolescentes trabajadores también, como dije, no conocen sus derechos laborales. Esta institución está para eso, para hacerle conocer sus derechos. El 76% expresó que no conoce sus derechos laborales. ¿Y cómo entonces los adolescentes? Solo para avisarle ¿Sí? que nos quedan unos minutos, si puede ir Sí. ajustando al tiempo. Gracias. Bueno, entonces para ir redondeando, entonces, alguna sugerencia que quiero dar es, en primer lugar, que debe existir también en nuestro país una ley del adolescente trabajador en relación de dependencia, para evitar justamente lo que está sucediendo, que no conocen sus derechos porque hay están todas dispersas las leyes, algunas ya están desfasadas dentro del Código Laboral y también dentro del Código de la Niñez misma, porque el capítulo del trabajo adolescente doméstico ya está derogado por la ley del trabajo doméstico. Entonces, contribuye para la ignorancia de las leyes que haya una dispersión de normas en favor del trabajador adolescente. Se necesita una ley del trabajador adolescente en relación de dependencia. Así también, por último, es importante que el Estado entienda de que debe proveer los recursos necesarios para que las instituciones puedan también cumplir sus fines, sus objetivos, ¿verdad? Porque de acuerdo al artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado se comprometió, al ratificar esta convención, el Estado se comprometió en destinar todos los recursos disponibles para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta convención. Entonces, así, a grosso modo, doy por terminada esta charla, y otra vez quiero agradecerte, Claudia, y a todos por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Estete. Realmente muy interesante el tener un análisis pormenorizado de esta etapa de la vida que es la adolescencia y la regulación del trabajo adolescente, que tiene tantas vertientes también, y a veces lo vemos como una cuestión sencilla, pero en realidad, de acuerdo a lo que nos mostraba, tiene vertientes que deben ser exploradas, que deben ser desarrolladas inclusive. Y bueno, vinculada muy bien con todo lo que ya el maestro de la Fuente nos mostró en cuanto a las debilidades del sistema de protección, que pareciera que en México y Paraguay tienen bastantes similitudes. Así que con estas dos magníficas exposiciones voy a dar paso a las preguntas. Creo que más que nada hicieron comentarios hasta ahora. Estaba el doctor también Ramón Matiauda. Estos resultados, sin considerar aquellos menores que realizan trabajos no remunerados dentro del entorno familiar, decía, cuidado de ganado, agricultura, cuya repercusión es la misma en los niños y adolescentes. Y bueno, ese fue un comentario reciente. No sé si alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos. Ahora voy a dar ese espacio, entonces, si pueden escribir en el chat. Dice una pregunta. Para mi querido doctor de la Fuente, dice el profesor, el maestro Rabellat, desde la Universidad Utalca de Chile, nos está acompañando. Qué gusto tenerle, profesor Rabellat. También ahí ya le escucha el maestro de la Fuente. Leemos su pregunta. Mientras escribe esa pregunta, entonces decía Javier Sáenz Coré, que también es un querido amigo de Argentina, que trabaja en desarrollo infantil temprano, un tema sumamente relevante para las políticas públicas. Él decía, hay índices de accidentes o discapacidad en adolescentes por trabajo. Esta estaría dirigida a el colega Estete.
Y dice el profesor Rabellá también, y esta es para el doctor de la Fuente, ¿qué impacto social ha tenido la nueva ley de niñez en México? Entonces tenemos dos preguntas. Por un lado, al doctor Estete, ¿qué índice de accidentes o discapacidad hay en relación al trabajo adolescente? Y para el maestro de la Fuente, ¿qué impacto social ha tenido la nueva ley de niñez en México? Si quiere, maestro de la Fuente, y luego el doctor Estete. Adelante, en principio, un fuerte saludo a nuestro amigo Isaac Rabellat, quien también ha sido un gran colaborador en todos los congresos mundiales por los derechos de la infancia que el doctor Carlos Villagrasa preside y que está el próximo a celebrarse en Argentina en noviembre. No sé si va a ser presencial o va a ser por línea o se va a tener que posponer. Bien, el impacto, ¿qué impacto ha tenido? En algunas ocasiones el problema principal que tenemos es el presupuesto, como decía el magistrado Juan Manuel. ¿Por qué el presupuesto? Porque no hay dinero para poder soportar todo lo que la ley nos está diciendo. En principio, se crea una Procuraduría de la Defensa de los niños, niñas y adolescentes, en una forma independiente al DIF, al Desarrollo Integral de la Familia. ¿Existe? Sí existe, pero de palabra. Y realmente esta Procuraduría debe defender a los niños, niñas y adolescentes en los juicios que se están ventilando en el Poder Judicial. Y realmente no vemos la presencia de ellos. Por eso siempre hemos dicho que los juzgados de lo familiar deben ser juzgados especializados, en donde, como lo comentabas, Claudia, no deben de participar solamente abogados, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, porque se atienden cuestiones también de naturaleza afectiva y no podemos de ninguna forma estar con ley escrita y decir, no, pues la ley te dice que le toca a la mujer o que le toca al papá o que le toca a la mamá y por lo tanto se queda a ti. No, no, espérate. Entonces, tómale en cuenta la opinión del menor, escúchalo, óyelo, porque aun cuando sea que no le pueda dar dinero, pues oye, es que sus posibilidades no están en eso. Entonces, la ley en cierta parte yo te diría que está cumpliéndose pues en un 50-60%. Falta mucho por llevarse a cabo. Esto hemos sido invitados también por el maestro Isaac a participar y ahí podría explicar en concreto qué es lo que tiene nuestra ley y qué es lo que nos está fallando. No sé si con esto el doctor Isaac conteste su pregunta. Gracias, maestro. Adelante, doctor Estete, con la... Sí, sí, maestro, dice en el chat el profesor Isaac. Entonces, ha respondido a la pregunta y vamos con la pregunta para el doctor Estete. Con respecto a la pregunta que creo que surgió acerca de índices de discapacidad o accidentes de trabajo en el Paraguay, lamento mucho no poder responder porque justamente había comentado que era un trabajo que hice a nivel local, a nivel de la ciudad de Pilar, pero es un tema muy importante para la investigación. Así que auguro a algunos de los colegas que me están escuchando, que están participando, hacer un trabajo también de investigación porque es muy importante eso. Y ya se dieron cuenta de que los datos estadísticos son muy insuficientes e inexactos, inclusive acerca de la problemática del adolescente trabajador. Cuesta mucho encontrar estos datos. Y los datos, justamente una de las sugerencias es de que se actúe en red a nivel interinstitucional. Por más que ya se está haciendo, falta mucho todavía por hacer. Y se está en la parte estadística se está trabajando muy aisladamente. Por decir, actualmente tenemos 196 inscriptos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, adolescentes trabajadores. Una suma muy, pero muy ínfima. Y también en la Seguridad Social, en el IPS, a mayo del 2020, están inscritos nada más y nada menos que 118 adolescentes trabajadores. Y eso no puede ser. Falta mucho aún por hacer. De 1.925.000
300 trabajadores asalariados, obreros asalariados que tiene el país, están nada más que 619.000 a la fecha asegurados en el IPS. Eso hace un 47% nada más. Y tiene razón, Amarilla, Claxo, 2019, en decir de que el 60% de los asalariados del país no tienen seguridad social. Es un gran déficit que tenemos, pero tenemos que seguir trabajando. Y también insisto en que los números estadísticos cuestan mucho conseguir, lastimosamente. Muchas gracias por esta respuesta también. Había otra pregunta. La violencia sobre la primera infancia impacta en el desarrollo cerebral. Dice, ¿por qué no hay acciones de prevención decididas? Quizás es una pregunta para el doctor de la Fuente en relación al sistema también de protección. Sí, mira, es que te he comentado, y eso no solamente es aquí en México, sino en toda Latinoamérica, la violencia de los niños, de los infantes, no es conocida. Muchas veces no se da a conocer. ¿Por qué? Porque cuando un niño es violentado en su casa, se le lleva al hospital o se le lleva al médico y se dice, se cayó, le pasó esto. Nunca se le dice que fue violentado por su papá, por su hermano, por su mamá, por su tío, por su padrastro. Nunca se dice qué fue. Porque si el niño se va guardando eso, pobre de ti donde digas que te pegué, pobre de ti donde digas que te quemé, pobre de ti donde digas que te amarré de una cadena. Hemos tenido casos verdaderamente catastróficos. ¿Qué pasa? Nos resulta en estos la colaboración de los vecinos, la colaboración de la misma familia, que se den cuenta que existe una responsabilidad parental, que el infante es un niño sin defensa, es un niño que no puede por sí mismo acudir, pero sí puede el vecino, sí puede el familiar que se dé cuenta denunciar. ¿A dónde? A donde lo establece la ley, la Procuraduría de la Defensa del Menor, para que de esa forma se trate el daño físico como el daño moral, psicológico que está recibiendo el menor. ¿Esto se debe de tratar? Sí. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando el niño ha evolucionado, cuando va a la escuela y está cometiendo el bullying o el acoso, ¿verdad? Porque ahí estamos viendo que está reflejando la conducta que recibió o que percibió en su hogar. ¿Cuándo lo vemos? Cuando el niño también refleja posteriormente como una manera fácil de ganar dinero, de acceder a los mínimos, porque estando viendo la información de la televisión, de que el narco, de que esto está recibiendo dinero en una forma fácil, matando, lesionando, lo que sea, pues se le hace muy fácil esas cosas. Entonces ya viene dañado psicológicamente. Creo que hay que tener conciencia, tanto en la familia como eso, de decir, sí, lo golpeé, necesito ayuda. Y entonces acudir al DIF, que hay un departamento en especial para que se diga ayuda a los padres, ¿verdad? Prepararlos, ayuda psicológica, porque eso es lo que necesitamos. Por eso te digo que necesitamos una justicia familiar especializada, porque el juez mismo se puede dar cuenta cuando el niño es violentado desde la infancia y el niño adopta ciertos patrones que nos estamos dando cuenta. Gracias, maestro, y también aportando un poco a esa, porque es una coyuntura de hace una década aproximadamente, la apuesta hacia la inversión en primera infancia. Paraguay también tiene ya una trayectoria en ese sentido, en donde empezaron a aparecer programas para la primera infancia. Claro que otra vez con esta característica de ser programas que abarcan no a toda la población que deberían, sino a través de ciertos proyectos o programas pilotos. Entonces, ahí también radica el problema, porque tenemos que apostar hacia programas que sean universales, es decir, cubrir, por ejemplo, a toda la población
en primera infancia. Esa es la brecha que tenemos todavía todos los países, ¿sí? Entonces, un poco de la mano de lo que decías, maestro, también estas acciones deben ser universales. Hay otra pregunta para el doctor Estete, dice, ¿qué rol cree que juega la OIT con sus políticas abolicionistas respecto al trabajo infantil y adolescente? Tiene apagado su micrófono. Ahora sí. Perdón. Tenía una, gracias, profesor. Tenía una pregunta aquí anotada acerca también de qué funcionarios controlan a los trabajadores adolescentes que están siendo obligados para trabajar, o más bien funcionarios estatales que controlan el cumplimiento de las normas laborales. Y quiero contestar también esa pregunta, si me permitís, Claudia, primeramente. Adelante. Están justamente dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Trabajo aportando, y son los fiscalizadores en donde justamente aquí en Pilar hay uno en forma permanente, pero a nivel país tenemos nada más y nada menos que 20. Son poquísimos, somos los menores en la región. Prácticamente estamos dentro de los grupos que tienen menos fiscalizadores en esta región, ya que Argentina tiene 400, Uruguay tiene más de 100, Costa Rica tiene 100, nosotros estamos con 20. Lógicamente va a ser imposible hacer ese control que esperamos que hagan estos funcionarios en todos los establecimientos comerciales, industriales, laborales, donde existen adolescentes trabajadores. Y esa función que cumplen es importantísima. Aparte también están los funcionarios de la CODENI y, como dijo el maestro, la propia sociedad está obligada a denunciar hechos de abuso en el lugar de trabajo con relación al adolescente trabajador. Y la pregunta que me dijiste recién, Claudia, ¿cuál era? Perdón. La pregunta es, ¿qué rol cree que juega la OIT con sus políticas abolicionistas con respecto al trabajo infantil? Y estaba justamente repasando el chat porque ahora también llega otra más, creo que está relacionada, que, bueno, no, es la misma que acabas de responder, ¿qué medios existen para verificar si el menor está siendo obligado a trabajar y posteriormente a desertar en la escuela? Que es un poco relacionada a lo que estabas hablando. Sí, con respecto a lo que me dijiste, nosotros, como formamos parte también de la Organización Internacional de Trabajo, y hemos ratificado el convenio 182 de las peores formas de trabajo infantil desde el año 2001. Tenemos también nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia. Tenemos el decreto presidencial 2005 que estableció, porque el convenio 182 dejó a cargo de cada país que establezca su lista de trabajos prohibidos, trabajos forzosos, y con el decreto 2005 se establecieron 26, la lista de 26 trabajos prohibidos, trabajos forzosos para la niñez y la adolescencia. Al respecto, también estamos trabajando desde diversos ángulos a nivel nacional con la CONAETI, Comisión Nacional de Eliminación del Trabajo Infantil, dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como el MINA, lo que es hoy el Ministerio de Niñez y Adolescencia, anteriormente Secretaría. Otro punto, también, no es el tema cambiar de categoría de secretaría a ministerio. El tema de tener recursos para poder justamente implementar las políticas que se desean implementar y que lleguen a buen puerto. También estamos con diversos compromisos a nivel subregional, regional y global. Por ejemplo, a nivel Mercosur tenemos el PEAS, el Programa Estratégico de Acción Social, que contempla justamente también el trabajo decente. Todo gira en base al combate de la informalidad en el trabajo, y dentro de ello está también el trabajador adolescente. Por eso es un compromiso a nivel de OIT, de las Naciones Unidas, el trabajo decente, y forma parte en el objetivo número 8 de los objetivos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también el trabajo decente. Eso a nivel global. A nivel subregional, como dije, a nivel Mercosur tenemos el PEAS, y a nivel de América tenemos por la Carta de las Naciones Unidas, el Protocolo de San Salvador, que también habla de ese compromiso que tenemos todos los estados acá de la región para combatir
el trabajo en general dentro de la informalidad y más específicamente el trabajo infantil. Muy bien, muchas gracias. Creo que contestó también la inquietud y con esto creo que vamos llegando al final del espacio de participación. Yo quiero agradecer especialmente a ambos ponentes que, bueno, nos ilustraron de manera tan completa estas vertientes de la realidad de la infancia y la adolescencia. Gracias por su tiempo y sobre todo nos seguimos encontrando porque desde ese compromiso que tienen en los diferentes espacios vamos a seguir seguro avanzando en las distintas materias. No sé si maestro de la Fuente quiere dar algunas palabras finales y también el doctor Juan, luego ya voy a hacer unas conclusiones para cerrar. Pues mira, me resta solamente decir que te felicito, Claudia, por esta serie de seminarios de actualización y que creo que esto enriquece más a todos los latinoamericanos porque somos países hermanos, hablamos una misma lengua, tenemos situaciones muy semejantes y me gustó su lema de una mentalidad nueva, que es la que estás generando a través de estos seminarios para un mundo mejor. Yo diría un mundo mejor latinoamericano que podemos iniciar para expandirlo hacia Asia, hacia países de Europa, ¿por qué no del primer mundo? Porque a veces los del primer mundo están muy retrasados. Y aun cuando las organizaciones a nivel mundial están dándonos algunas recomendaciones, yo quisiera que ellos bajaran, estuvieran en el campo y vieran que no solamente en el escritorio vamos a arreglar las cosas, sino tenemos que verla en nuestra realidad, como tú, Claudia, lo estás haciendo, viendo, realizando, como el doctor también lo está haciendo, como nosotros lo estamos viendo en la cuestión práctica aquí en México. Agradezco infinitamente esta oportunidad que me das de transmitir nuestras experiencias y la situación de México. Creo yo, no soy dueño de la verdad, pero traté de ser lo más claro posible y lo más preciso en temas de actualidad, no recordando pasados que ya muchos de ustedes conocen. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, doctor. Le agradezco el permitirme también compartir con usted. Y a los funcionarios de la Universidad Iberoamericana, fuertes saludos y abrazos. Gracias, maestro. Realmente creo que hacemos nuestras sus palabras porque son palabras de solidaridad y de crecimiento para avanzar juntos en esto que es también una mirada desde la academia a los derechos, ¿verdad, doctor Estete? Sí, comparto todas las palabras que ha dicho el maestro, de agradecimiento hacia la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y también a vos, Claudia, compañera del doctorando. Me sentí muy a gusto en este conversatorio. Como les dije, nos acrecentamos, nos enriquecemos con esta experiencia que estamos escuchando de países tan lejanos como México, pero que también vemos que son problemas comunes, así que también tenemos que unirnos para buscar las soluciones comunes, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y hasta un próximo encuentro. Hasta pronto, gracias a ambos y a todos los participantes que activamente nos dejaron en el chat también todas sus miradas. Así que les invito, ya estaremos próximamente anunciando nuestro tema para el siguiente martes, que en este caso va a ser el 14 de julio. Estén atentos porque hay una sorpresa ahí que queremos darle el 14 de julio y no voy a dar más datos, van a tener que estar atentos. Así que por otro lado, también agradecer a los colegas del doctorado que están siguiendo este espacio y dejarles en el chat, ya finalmente les voy a dejar el teléfono al cual pueden contactar para pedir sus certificados. Estas conferencias son grabadas y quedan también en la página de la universidad, en el enlace de UNIBE, no paramos, lo voy a dejar ahí en
en el chat también para que puedan acceder. Así que bueno, nada más que desearles buenas noches y fue un placer compartir con ustedes. Que tengan un final de jornada muy bueno. Hasta luego. Hasta luego. Besos y abrazos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a escribir acá los... Yo también le puedo decir chau, chau. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.